En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bien, estamos viendo de Don Columba Marmio, Jesucristo ideal del monje. Este ya es el video número 15. Empezamos ahora a ver el capítulo 10 del libro. A partir del capítulo 8 empezamos a ver las purificaciones que el alma debe hacer para poder unirse a Dios. Hemos visto en el capítulo 8 la compunción del corazón, lo vimos en 2 videos. Después vemos en el capítulo 9 la penitencia. Nos toca ver ahora la pobreza. Para unirse a Dios es necesario eliminar todo afecto desordenado a las criaturas, pues a Dios hay que amarlo 100%. ¿Sí? Si lo amo con todas mis fuerzas 100%, es porque a Dios le doy un valor infinito. Si lo amo 99%, a Dios y 1% el helado, es porque a Dios le doy un valor de 99 helados. O sea, la diferencia entre el 100% y el 99% es una diferencia cualitativa absoluta, radical. Por eso a Dios no se lo puede amar el 99 ni el 99,99%. Hay que amarlo con el 100% de nuestras fuerzas. Bien, y para amarlo con el 100% de nuestras fuerzas hay que eliminar de nuestra alma todo afecto desordenado, de nuestra voluntad todo afecto desordenado. Y para eliminar todo afecto desordenado, el religioso renuncia a la posesión de bienes materiales. Bien, vemos 5 puntos en este capítulo sobre la pobreza. El primer punto, ¿qué cosa exige San Benito respecto a la pobreza individual? Así el título en el libro de Don Columba Marmio. En el título ya se distingue la pobreza individual de la del monasterio. Habla de pobreza individual, no de pobreza de la institución monástica. Si bien hay diferencias entre la pobreza de los franciscanos y la pobreza de los benedictinos, igualmente siempre la institución, sea de franciscanos, dominicos, benedictinos, jesuitas, de cualquier religioso, siempre la institución posee algo diverso. En el caso de los franciscanos, de los jesuitas, de los benedictinos, pero la institución siempre posee algo. El que no posee nada es el religioso, el individuo. Por eso el título habla de la pobreza individual. El Estado religioso exige que no se puedan tomar decisiones sobre el uso de los bienes externos sin el permiso del superior. El religioso no puede usar como propio absolutamente nada. Por eso toda decisión sobre un bien exterior le corresponde al superior. Veamos cómo vive esto San Benito. En la fórmula de los votos prescribe San Benito que el monje en el acto de la profesión haga cesión de sus bienes a los pobres o los transmita en donación al monasterio, sin reservarse nada para sí. Si los padres ofrecen a sus hijos como oblatos, deben prometer que nunca,
ni por sí ni por otros intermediarios darán nada a su hijo monje, para no proporcionarle ocasión de violar, con detrimento de su alma, la pobreza prometida. ¿Esto qué quiere decir? Que el religioso no puede recibir donaciones para sí. Todas las donaciones que recibe, las recibe para la comunidad. No se pueden recibir entonces donaciones con cargo, es decir, con intención determinada del donante, sin el permiso del superior. Toma, esto es para que vos te compres un par de zapatillas. Bien, es una donación con cargo. Bueno, eso se acepta con el permiso del superior. ¿Por qué? Porque el religioso no puede tomar decisiones, ninguna decisión sobre los bienes. Entonces, si recibe algo, la decisión sobre ese bien la va a tener que tomar el superior. Entonces, si la donación es con cargo, con intención del donante, el que tiene que aceptar esa intención no es el religioso, sino el superior, porque el religioso no puede tomar ninguna decisión sobre los bienes externos. Pone como ejemplo San Benito las cosas necesarias a los que se ocupan en transmitir manuscritos. No poseerán en propiedad, dice, ni libros, ni tabletas, ni estiletes, nada absolutamente. Entonces, no posee como propio, no toma decisiones así propias, toma decisiones, pero siempre con el permiso del superior. Permiso que puede ser explícito, implícito, supuesto, todo lo que sabemos sobre los tipos de permiso, pero siempre es con permiso del superior, no por decisión propia, ¿no? Y no toma decisiones propias sobre los bienes externos, ni siquiera sobre aquellos bienes que están en uso por él en razón del oficio que él tiene. Entonces, por ejemplo, los que transcribían manuscritos no tenían como propio ni los libros, ni las tabletas, ni los estiletes. El cocinero nuestro no tiene como propio los cuchillos, los cubiertos. El secretario no tiene como propio la computadora. Y así, todo lo que sea. ¿Por qué? Porque muchas veces, sin darnos cuenta, las cosas que usamos por el oficio que tenemos las terminamos usando como propias. Al menos nuestro corazón se apega a ellas como si fuesen propias y no prestadas. Nuestro bienaventurado Padre es tan radical que no permite que nadie se apropie una cosa ni siquiera de palabra, que nadie diga que algo es suyo. ¿Sí? Me pasás mi reloj, ¿no? Evidentemente que nosotros lo usamos, ¿sí? Evidentemente que nosotros lo usamos para saber a qué reloj me refiero, digo mi reloj y no el tuyo. Pero tengan en cuenta, hay que tener en cuenta que las palabras muchas veces terminan imponiéndose. Entonces yo digo mi reloj, mi reloj, mi reloj, mi reloj, mi reloj, y después de 5 años de decir mi reloj, si el superior me lo pide, me enojo, porque es mío. Entonces, San Benito era cuidadoso en eso, ni siquiera apropiarse de palabra. El principio que interviene en este caso es el de la dependencia respecto de la autoridad. Dar o recibir algo sin permiso del abad es emanciparse de él y ejercer un acto de propiedad, y nada más contrario a la renuncia que hemos prometido. Entonces se puede decir que el voto de pobreza es como un derivado necesario del voto de obediencia. Bien, tenemos que vivir el voto de obediencia y el voto de pobreza, perdón. Y tengan en cuenta que muchas veces nos distraemos y terminamos usando como propias cosas que en realidad no son propias porque nada nos pertenece. Por eso aconseja el autor: examinémonos detenidamente porque son muchos los modos y maneras de poseer algo como propio.
Puede suceder que el monje ponga toda su afición en un objeto, un libro por ejemplo, y lo sustraiga a la vista de los demás. En teoría es del dominio común, pero de hecho se lo ha apropiado este religioso, pone este ejemplo el autor, ¿no? Sí, este libro está a mi uso, en realidad es de toda la comunidad, pero está a mi uso y lo escondo de modo tal de que nadie lo encuentre, y entonces es como si fuese mío. También puede pasar que en la práctica hacemos nuestra una cosa por el modo agresivo que tenemos de tratar a la gente, ¿sí? Yo soy el secretario y uso la computadora, y cada vez que alguien me pide usarla, me enojo de tal manera, le respondo de tal manera que todo el mundo termina diciendo no le pidamos la computadora. Y entonces al final, si no me la pide nadie, es como si fuese mía, pero en realidad no es mía. Lo que pasa es que me la logré apropiar por el modo que tengo de comportarme. Bien, hay muchos modos de apropiarse de las cosas y hay que evitarlos porque somos pobres y no poseemos nada. Pequeñeces en sí, pero del apego a las cosas que de ahí resulta puede provenir un gran peligro para la libertad del alma y para la misma perfección. Porque por más que estés apegado a una virome, ¿sí? Dejaste tu casa, dejaste tu fábrica de lapiceras, pero te apegaste a esta virome, e igual, ¿sí? Eso te impide el amar a Dios con todas las fuerzas, ¿sí? Recordemos, dar a Dios el 100% es darle un valor infinito. Darle el 99% es comparar a Dios con la criatura. Entonces, cuando me apego a la pavada de esa virome, estoy comparando a Dios con ese bien. Prescribe San Benito que sea castigado el que trate las cosas del monasterio con sordidez o negligencia. Las cosas que usamos no son nuestras. Sí, ese es otro modo de faltar a la pobreza. Si viene, no sé, el superior general y me presta algo, yo lo cuido y se lo devuelvo más limpito, en mejor condición de lo que me lo prestó. Bien, en cambio, las cosas de la comunidad las uso y las dejo tiradas, todas rotas, sucias, ¿no? Entonces, no las uso como si me la hubiesen prestado, sino como si fuesen mías, ¿no? Entonces, otro modo de faltar a la pobreza es no cuidando las cosas de la comunidad. Punto 2. ¿Cómo debemos esperar recibirlo todo del abad? Bien, nosotros somos pobres, no poseemos nada, pero tenemos necesidades, entonces el que tiene que proveer a nuestras necesidades es el abad, el superior. Al abad, a él toca proveer a los monjes de todo lo necesario porque es el pastor del rebaño, el padre de familia. Igualmente, los súbditos no son bebés. No es que los súbditos se tienen que quedar, el superior me provee todo, no me preocupo de nada, como si fuese un bebito recién nacido que la mamá le da todo, no. Los súbditos no son bebés, ¿sí? Somos hijos grandotes, entonces el superior les puede pedir colaboración a sus súbditos, como los padres le piden colaboración a sus hijos cuando son grandes. Sobre todo, en nuestro caso, en el pedir limosna. Entonces, si bien yo tengo mi necesidad, el superior me puede decir, anda a pedir limosna. Yo por obediencia pido limosna. Pido limosna no para mí, sino para la comunidad, porque nada es mío, y cuando se la doy al superior, el superior provee con mis necesidades, ¿no? Entonces, un modo que tiene el superior para proveer de mis necesidades es mandarme pedir limosna, ¿no? Somos hijos grandes y no pequeños. Así, por ejemplo, si ante una necesidad material del súbdito el superior le pide que consiga un donante, el superior no falta a su deber. Mientras intente proveer la necesidad del súbdito, por más que el súbdito no consiga la donación.
tampoco. El súbdito se esmera en conseguir la donación, el superior no le puede decir, mira, no conseguiste nada, no te doy nada. No. Tiene que seguir preocupado en proveer las necesidades del súbdito, ¿no? Pero el súbdito puede colaborar y puede ayudar a la comunidad en el pedido de limosna. El abad, sin hacer acepción de personas, debe tener en cuenta las necesidades de cada uno. Unos necesitan más, otros menos, ¿no? Entonces no es que le da a todos iguales, según la necesidad. Puede ser que un religioso tenga en uso un celular, otro no, según las necesidades, según el oficio. Unos necesitan más, otros menos, y como el abad carece de ciencia infusa, es necesario exponerle nuestras necesidades con sencillez y confiar en él, que es el padre de la familia monástica. ¿Sí? Exponer nuestras necesidades con sencillez, no presionando al superior y haciendo que el superior en realidad sea mi súbdito, sino que con sencillez proveer de las necesidades. El valor de esas necesidades le corresponde al superior. Capaz que yo siento que me es súper necesario tener una supercomputadora y capaz que el superior me da una más sencilla, ¿sí? Pero yo les tengo que manifestar con sencillez mis necesidades. Lo que no procede del abad no viene de Dios. No pretendamos, pues, obtener nada, por mínimo que sea, por otros medios, ¿no? Entonces, sin el permiso del superior, yo no me puedo conseguir hacer de nada, porque si me hago de algo fuera del abad, eso viene fuera de Dios, y es algo que Dios no quiere. Tercero, el ejercicio de la pobreza inseparable de la virtud de la esperanza. El verdaderamente pobre es indiferente. El indiferente pone solo la felicidad en Dios. O sea que el verdaderamente pobre pone solo la felicidad en Dios. El indiferente, por tanto, solo en Dios pone su esperanza. ¿Tá? Porque si toda tu felicidad está en Dios, no esperas otras cosas, porque uno espera lo que desea y desea lo que pone la felicidad en eso, ¿no? Entonces, si soy realmente indiferente, no me interesa nada, solo me interesa Dios, mi esperanza está puesta en Dios. Y como pone su fidelidad en Dios porque sabe que Dios es el sumo bien, es decir, fuente de todos los bienes, ¿por qué pongo mi felicidad en Dios? ¿Por qué soy pobre y por qué soy indiferente? Porque pongo mi felicidad en Dios. ¿Y por qué pongo mi felicidad solo en Dios? Porque yo sé que Dios es el sumo bien y es la fuente de todos los bienes. Por eso no solamente espero Dios, poseer a Dios, sino que espero que Dios me alcance todas las cosas, todos los instrumentos, todos los bienes que yo necesito para poseerlo a Él. Todo eso es el pobre, el verdaderamente pobre. Como es una esperanza que espera la unión con Dios, el pobre de espíritu tiene grandes ideales. Es pobre pero con grandes ideales, porque es pobre no en el deseo de Dios, sino en la posesión de las cosas que no son Dios. Por otra parte, la esperanza no es solo esperar, no es esperar el colectivo, ¿no? La esperanza es un desear fuertemente, un deseo activo, o sea que trabaja también, ¿no? Espera de Dios, espera de poseer a Dios, espera de Dios toda la ayuda, pero trabaja. El verdadero pobre de espíritu. Por eso esta pobreza de espíritu es totalmente diferente a la dejadez. No es del miserable que dice a mí no me interesa nada y se queda tirado ahí, ¿no? De modo indigente, no. Es una persona con ideales, es una persona con deseos, pero todos los deseos puestos en Dios.
y todos los ideales puestos en Dios, ¿no? Bien, y con esperanza. Cuarto punto, Cristo modelo de pobreza. Cristo modelo de pobreza. Y este punto lo hemos subdividido nosotros en pequeños subpuntos. No, el autor no pone estos títulos A, B, C son puestos por nosotros para dejar más en claro el contenido de este cuarto punto, Cristo modelo de pobreza. En primer lugar, A, conservar las disposiciones iniciales. Si nosotros queremos seguir a Cristo y tenerlo como modelo real de nuestra pobreza, tenemos que conservar las disposiciones que tuvimos cuando elegimos la vocación. Para llegar a este sumo grado de unión con Dios y parecerse a Cristo, ser igual a Él, debemos dejar el mundo y renunciar a toda posesión. Conviene que nos mantengamos constantes en el primer fervor que nos hizo abandonarlo todo por amor a Dios. No se trata de algo sensible, sino la fuerza de las resoluciones. Las fuerzas de las resoluciones que tuvimos cuando elegimos nuestra vocación, tenemos que mantenerlas, y no solo mantenerlas, sino acrecentarlas. Procuremos pues observar íntegramente el voto de pobreza, hagamos frecuentemente, por ejemplo, el inventario de todo lo que usamos. Examinémonos si nos hemos aficionado a algo, si tenemos algún objeto sin permiso del abad. Si así fuese, restituyámoslo cuanto antes al uso común. Hemos hecho grandes sacrificios por darnos a Dios en la profesión monástica. No nos dejemos esclavizar por bagatelas que detienen el impulso de nuestras almas hacia Dios. Hemos dejado todo y después tenemos afecto desordenado, una pavada. Y habiendo dejado $1.000.000 por tener afecto a una moneda, no nos unimos a Dios, sería bastante tonto. Entonces tenemos que esforzarnos de mantener estas disposiciones iniciales. B. Imitemos a Cristo en el espíritu de pobreza. El pobre de espíritu deja todo para ponerse en las manos de Dios. Esto es, ¿no? Muy importante. Para ponerse en las manos de Dios. Sí, yo agarré, dejé absolutamente todo y me digo, Dios, sí, dejo todo, dejo mi carrera, dejo mis propiedades, dejo todo mi futuro, dejo todo y me pongo en tus manos. Este ponerse en las manos de Dios, que está a la raíz de la pobreza, implica toda una serie de actitudes que van más allá de dejar cosas exteriores. El que deja todo por Cristo tiene en el alma algunas actitudes que no se limitan a dejar cosas. ¿Cuáles son esas actitudes? Imitemos a Cristo no solamente como pobres materialmente, sino como pobres en el espíritu. Imitémosle despojándonos de cuanto nos es propio, de lo que procede de lo más profundo de nuestro ser, de nuestro juicio propio, de nuestro amor propio, de la propia voluntad. Entonces, el que deja todo por poner su vida en las manos de Dios, tiene un espíritu de docilidad a Dios y por consiguiente un espíritu de docilidad al superior. Por eso, la pobreza y la obediencia están doblemente vinculadas, como que la pobreza es consecuencia de la obediencia, porque yo en todo obedezco al abad, entonces, también en la administración de los bienes exteriores, pero también la pobreza te lleva a la obediencia, porque el espíritu que te hace a vos dejar todas las cosas exteriores te hace también el ser dócil. Bien.
Dejemos entonces todo, también nuestro espíritu, nuestro amor propio, nuestro juicio propio, que son otras tantas formas del vicio de la propiedad, para no tener más que los pensamientos, los deseos y el querer de Dios, y no obrar más que por móviles sobrenaturales. Quinto y último punto, las especiales bendiciones que Dios concede a los pobres de espíritu. Y nosotros las resumimos en dos. En primer lugar, el pobre de espíritu está unido con Dios. ¿Sí? En las bienaventuranzas se les promete a los pobres el reino de Dios, que es principalmente interior. Dios vive en el pobre. ¿Sí? Uno como que deja todo, se pone en las manos de Dios. Entonces, de alguna manera, Dios toma control nuestro, está en nuestro interior, y uno empieza de alguna manera a poseerlo, de modo tal de que dejando las criaturas pasamos a poseer a Dios mismo. Nos habremos despojado de nuestra personalidad para revestirnos de Cristo. En esta unión, ¿sí? Acá está insistiendo el autor, cómo pasamos a poseer, cómo Cristo pasa a habitar en nosotros, ¿no? Cómo pasamos a poseerlo. En esta unión nuestra con el Verbo subsistirán ciertamente dos personas bien distintas, porque no es más que una unión moral, pero podremos esforzarnos en someter tan completamente en el orden de la actividad nuestra personalidad a la del Verbo, que esta personalidad acabe en lo posible por desaparecer y por dejar al Verbo toda la iniciativa de nuestra vida. Entonces es poner a Dios, a nosotros, ponernos en las manos de Dios. Eso es la pobreza. De modo tal de que vamos a hacer siempre la voluntad de Cristo. De modo tal de que se va a dar una unión de mi voluntad con la de Él. De modo tal de que dice este autor que va a desaparecer nuestra personalidad. No se trata de que dejemos de ser nosotros en el sentido de que cambiar nuestra personalidad. Por ejemplo, tengo el don de animar a la gente, pero listo, perdí mi personalidad, ahora soy una planta. No se trata de eso. Se trata de que mis dones que se conservan sean usados más bien por Cristo. Cristo los use y no yo, ¿no? Se trata de eso, en ese sentido, perder la personalidad, que es Cristo el que vive en mí y no yo, usando Él los dones que yo tengo. No se trata de reventar, de destruir los dones que Dios me ha dado. Eso por una parte. Y por otra parte, el autor dice que es una unión moral. A nosotros nos parece igualmente que si bien se conserva las dos personas, no hay una unión en la persona, está Cristo y estoy yo, dos personas distintas, ¿sí? Se conservan dos personas, la unión no es meramente moral. A nosotros nos parece que cuando Jesús obra en nuestra alma, hay una unión, realmente pasa a poseer nuestra alma. No es una unión meramente extrínseca, moral, sino que tiene una naturaleza ontológica dada por la comunión de los santos. Bien, entonces lo primero, el primer regalo que le da Dios a los pobres de espíritu es la unión con Dios, la unión con Cristo. Cristo pasa a vivir en nosotros. Y en segundo lugar es compartir la herencia de Jesús. Ya que somos uno con Él, somos juntos herederos de la misma herencia. Como consecuencia del anterior, cuanto más unidos a Cristo estemos por abandonarnos totalmente a Él, compartiremos también su herencia. Bien, queremos ver brevemente algo de la doctrina de Santo Tomás que podemos relacionar con este punto. En el caso de la obediencia, Santo Tomás habla de la obediencia como voto, de la obediencia como virtud. En el caso de la pobreza, habla del voto de pobreza, pero no habla de la virtud de la pobreza. La virtud que se relaciona con la pobreza es la liberalidad.
Es interesante, ¿no? Porque a la pobreza de espíritu que San Ignacio llama indiferencia, Santo Tomás llama liberalidad. Es interesante el nombre porque indiferencia sí está bien puesto, pero me parece que el nombre de liberalidad muestra más cómo la pobreza perfecciona el alma, porque el alma se vuelve libre, no es esclava de las cosas. Entonces se pregunta si la liberalidad es virtud. Explicará también lo que es la liberalidad para mostrar que es virtud. Y dice así: como escribe San Agustín, es propio de la virtud usar bien de lo que podemos usar mal. Si algo solo lo podemos hacer bien, por naturaleza estamos ya determinados a hacerlo bien, no necesitamos ninguna virtud. En cambio, cuando una cosa se puede hacer bien o mal, para hacerla bien, a la naturaleza hay que agregarle la virtud, el hábito bueno. Eso es lo que dice San Agustín: cuando algo se puede usar bien o mal, es necesario que haya una virtud. Pero podemos usar bien o mal, no solo de lo que está dentro de nosotros, como las potencias, usar bien o mal de la inteligencia, las pasiones del alma, ¿sí? Usar bien o mal de esta pasión que estoy experimentando en este momento, sino que también podemos usar bien o mal de las cosas exteriores a nosotros. Por ejemplo, las cosas de este mundo que se nos dan para el sustento de la vida. Por consiguiente, siendo propio de la liberalidad el usar bien de estos bienes, se sigue que la liberalidad es virtud. Entonces, ¿qué cosa es la liberalidad? Usar bien de los bienes externos. Y es una virtud. ¿Por qué? Porque de los bienes externos se puede usar mal, ¿no? Salteamos muchas cosas, ¿no? Pero bueno, la liberalidad es usarlos bien. Entonces, ¿qué significa usarlos bien? Usarnos para unirnos a Dios, usarlos para amar a Dios con toda nuestra alma, ¿no? Usarlos para el fin y no como fin, usarlos como medio. El artículo 2. ¿La liberalidad tiene por objeto las riquezas?, se pregunta. Y nos interesa la respuesta a la primera respuesta. La liberalidad no se mide por la cantidad de lo que se da, sino por el afecto del donante. Si yo te regalo un Mercedes-Benz, pero regalándotelo me pongo a llorar y me quedo triste por habértelo regalado, soy poco liberal. Entonces la liberalidad, en cambio, si te doy una moneda solamente, pero era todo lo que tenía, y te lo doy con alegría, ¿no? Entonces estoy más libre de las cosas en el segundo caso que en el primero. Entonces no se mide tanto la liberalidad por la cantidad de lo que se da, sino por el afecto del donante. Por tanto, la materia inmediata de la liberalidad son las pasiones interiores, el afecto que yo tengo a las cosas. Pero el objeto de esas pasiones son las cosas mismas, las riquezas. El artículo 4. Lo más propio del liberal consiste en dar. Sí, liberal, ¿no? Liberalidad. Cuando San Ignacio dice un rey tan liberal y humano, se refiere a esto, ¿no? Bien, el artículo 4. Lo más propio del liberal consiste en dar. Respondo, el lanzamiento de un objeto, cuanto mayor sea la distancia, necesita una fuerza mayor, como vemos en los objetos que se arrojan. Entonces, cuanto más vos te separás del objeto, es porque tenés más fuerza. Más fuerza. Entonces, si la liberalidad consiste en estar separado de las cosas, en ser libre de las cosas, lo que más te aleje de las cosas va a ser lo más liberal, lo más virtuoso. Por eso procede de una virtud mayor
el distribuir el dinero dándoselo a los otros que gastarlos para uno mismo, ¿no? Porque uno es liberal cuando gasta el dinero para uno mismo con sobriedad. No se compra cosas lujosas, ¿no? Todo bien sobrio, todo bien modesto, ¿no? Entonces uno en ese administrar las cosas para uno mismo está siendo liberal, porque muestra que no depende de tener una Ferrari, se compra un fitito, ¿no? Entonces uno es liberal en el uso de las cosas. Pero lo propio, lo más propio de la liberalidad es cuando la liberalidad se usa con mayor fuerza. ¿Y cuándo se usa con mayor fuerza? Cuando se da. Cuando se da. Ahora bien, propio de la virtud es tender a lo más perfecto, pues la virtud es una cierta perfección. Por lo tanto, al liberal se le alaba sobre todo por el acto de dar. ¿Por qué? Porque cuando uno da, arroja más lejos las cosas. Entonces, cuando yo gasto una cosa sobriamente y con indiferencia para mi bien, estoy siendo liberal. Pero estoy usando la liberalidad al máximo cuando regalo, cuando doy. Me muestro ahí más libre de las cosas. Bien. Entonces en el donar cosas, en el dejar de poseerlas, uno es pobre de espíritu, puede ser pobre de espíritu teniendo cosas, pero se manifiesta más pobre de espíritu cuando las regala, ¿no? Igualmente está, como dijo el otro artículo, está en el afecto, ¿no? Puede ser que yo los regale pero llorando y conserve el afecto. Puede ser que yo no los regale y esté totalmente desafectado, ¿no? Entonces todo se juega en el afecto interior, eso es verdad. Pero la acción en sí misma de dar es una acción más propia del liberal que el de administrar para sí mismo. Y vemos para terminar un artículo sobre el estado de perfección. Secunda 186, el artículo 3. ¿Se requiere la pobreza para la perfección del estado religioso? Y bueno, el autor demuestra que sí, ya la hemos visto en otras ocasiones, ese artículo lo conocemos. Me quiero detener simplemente en la objeción sexta y en su respuesta. Dice, dar limosna es una obra sumamente grata a Dios. Y como dice San Juan Crisóstomo, es la medicina que mejor actúa como penitencia, ¿sí? Para pagar nuestros pecados, el dar limosna. Pero si sos pobre no podés dar limosna. Por consiguiente, parece que la pobreza no es algo esencial a la vida religiosa. ¿Por qué? Porque no te permite hacer esa obra de bien de dar limosna. Responde, es bueno distribuir poco a poco los bienes a los pobres, pero es mejor para seguir al Señor darlos de una vez y, libre de cuidados, ser pobre con Cristo. Entonces es más liberal el dar absolutamente todas las cosas, ¿no? Dar absolutamente todas las cosas. Entonces por eso el pobre es más liberal que el pobre, el religioso que da todo de golpe es más liberal que el laico que da limosna conservando algo para sí. Por más que vaya dando limosna continuamente todos los días de su vida, siempre cuando da limosna conserva algo para sí. Conservando algo para sí, no está ejercitando la liberalidad en lo que le es más propio, que es el dar todo, ¿no?
En otras palabras, hay más liberalidad cuando uno da todo de golpe. Hay más liberalidad y viviéndola bien, más caridad. En el fondo es interesante el argumento, porque en el fondo del argumento está el hecho de que un acto es mejor cuanto es más virtuoso y no cuanto más ayuda materialmente al prójimo, ¿no? Porque yo puedo argumentar que es verdad, no doy todo, conservo algo, pero eso que conservo lo invierto y gano más plata y entonces a la larga termino dando más a los pobres. Pero no se trata tanto del aspecto material, sino del aspecto virtuoso, ¿no? Y es más virtuoso darlo todo de golpe que darlo de a poco, ¿no? Por eso el religioso es más liberal y hace un acto de más caridad. Como es más virtuoso, es propio de la vida religiosa. Bien, hasta aquí todo el tema de la pobreza. En la semana que viene, en un nuevo video, veremos el tema de la humildad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.